Bien, buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión de este día. Espero que se encuentren muy bien. En la sesión anterior estuvimos viendo algunos detalles relacionados con las estructuras de control en el lenguaje de programación C Sharp. Y ya vimos las estructuras selectivas, las estructuras repetitivas, y básicamente vimos algunas de las estructuras más utilizadas en el lenguaje. En este caso estuvimos viendo en el caso de las estructuras selectivas, la sentencia if y la sentencia switch como las más representativas de esta categoría, digamos. Y en la parte relacionada con las estructuras repetitivas, vimos la parte relacionada con las estructuras for each, while y do while, que digamos son como las más representativas y las más utilizadas en esta categoría de las estructuras repetitivas. Así que básicamente ese fue el tema con el que estuvimos desarrollando la sesión anterior y fuimos viendo algunas definiciones, ejemplos, ya visto desde el punto de vista de código relacionados con estas estructuras de control que son sumamente importantes y que sí son muy utilizadas a la hora de que estamos realizando nuestros programas, ¿verdad? Ya vimos algunas diferencias también entre unas y otras. Y básicamente ese fue el tema con el que estuvimos desarrollando la sesión anterior. Pero nos había quedado pendiente la parte relacionada con los arreglos o matrices. Básicamente un arreglo es un conjunto de elementos del mismo tipo. Digamos que es como una variable o a la que le podemos asignar más que un solo valor. En ese sentido, pues tenemos con un arreglo una variable definida como tipo arreglo, podemos tener o almacenar en dicha variable varios elementos que los podemos manejar y operar sobre ellos de forma particular, digamos. Entonces, ese es como a grosso modo el concepto básico y el funcionamiento de los arreglos o array o matrices, como que se le quiera llamar, ¿verdad? Y tenemos dos tipos. Tenemos el unidimensional, que digamos son los más básicos, y tenemos los multidimensionales, que básicamente estos son los que ya se constituyen como matrices. Básicamente es el mismo concepto que conocemos en matemática, ¿verdad? Creamos básicamente con estos arreglos multidimensionales unas especies de tablas en donde tenemos filas, columnas y celdas. Entonces el lenguaje nos permite que podamos crear esas estructuras y pues poder almacenar y acceder a esos valores ya de una forma definida. Entonces estas son muy utilizadas también, este tipo de arreglos, ya que sirven mucho a la hora que estamos desarrollando y que básicamente ya cuando estamos desarrollando un programita ya en la vida real, ya de verdad, ya ahí nos sale luego la necesidad de poderlos utilizar. Así que por eso vamos a ver un poco también acerca de este tipo de sentencias. Básicamente los arreglos unidimensionales también son llamados listas o vectores, esa es otra forma. O sea, cuando ustedes oigan la palabra arreglo, es un símil o es sinónimo de matriz, es sinónimo de lista, es sinónimo de vector en el área de la programación, ¿verdad? Y básicamente contiene un conjunto de variables del mismo tipo. O sea, si lo queremos ver así, básicamente lo que les mencionaba, básicamente es una variable. Aquí lo podemos ver, miren, la declaración, aquí tenemos su declaración. ¿Cuál es la única diferencia aquí en esta parte? O la forma de especificar los arreglos que les mencionaba, básicamente lo podemos ver como una variable, pero es una variable un tanto especial, digamos. ¿Por qué? Porque podemos almacenar varios valores en esa misma variable. En ese sentido, la declaración sigue un tanto la forma de declarar variables que hemos estado viendo hasta este punto. Sin embargo, aquí si se fijan, como pueden apreciar en esta parte de aquí, tenemos el tipo de variable que vamos a
o el tipo de valores, digamos, que vamos a almacenar en esta variable. En este caso estamos hablando de tipos int o tipo entero. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la declaración de una variable normal? Como pueden apreciar aquí tiene corchetes. Estos sí son corchetes. Entonces, básicamente, como pueden apreciar, esta es una de las diferencias. Si yo quiero definir una variable como arreglo, debemos de especificar el tipo y debemos de especificarle estos corchetes inicialmente. Este digamos que sería un tipo de arreglo, como dice aquí, unidimensional. Le ponemos el nombre o el identificador. Aquí dice array, pero nosotros le podemos poner el nombre que nosotros queramos, ¿verdad? Tiene que ser, siempre sigue la misma estándar de que debe de tener un nombre representativo de lo que vamos a almacenar en dicho arreglo. Y la otra diferencia es que se inicializa, básicamente esto sí es de regla, que lo debemos de inicializar con un new y el tipo. Y aparte de eso debemos de pasarle la cantidad de elementos del que va a estar constituido nuestro vector. Este 5 no es que esta variable vale 5, jóvenes, sino que este 5 lo que quiere decir es que este arreglo de tipo entero puede almacenar hasta 5 valores. En los arreglos normalmente las posiciones van de 0 o son base 0. Eso quiere decir que aquí tenemos 5 valores en este arreglo. Iría del 0 a 4. O sea, el arreglo va a tener las posiciones iniciando en 0 hasta 4, 5 valores. Eso hay que tenerlo un poquito en consideración, es importante. De ahí pues, esa es una forma, la forma básica y de regla como debemos definir nuestros arreglos unidimensionales. Ya vamos a ver más adelante la variación con respecto a la definición de los arreglos multidimensionales. Entonces, básicamente, aquí hay una variante. Miren, tenemos también la declaración, tenemos el array, este sería array 1, y aquí le pasamos, lo inicializamos con el new, el tipo, nuevamente los corchetes, y como pueden apreciar aquí, no se le pasa el número de elementos, pero no se le pasa el número de elementos porque, digamos, esta es otra variante de cómo se pueden definir los arreglos. Entonces, si no le queremos pasar los valores, o perdón, la cantidad de posiciones que va a tener, lo que podemos hacer es que de una sola vez lo inicializamos con los valores que contenga. Entonces aquí si yo le puedo poner todos los valores que yo quiera y automáticamente el array va a reconocer y va a tomar esos valores, o sea, va a guardar esos valores. Entonces aquí básicamente el 1 sería la posición 0, el 2 la posición 1, el 5 la posición 2, 3, 4. Entonces si yo quiero acceder posteriormente a la posición 1 o al valor 1, mejor dicho, tengo que apuntar al arreglo en la posición 0 y ya obtengo el 1. Y si quiero el 3, tengo que apuntar a este arreglo en la posición 1 y ya me va a brindar el valor que esté en esa posición. Entonces aquí definimos posiciones o la longitud de nuestro arreglo y aquí ya estamos definiendo los valores que va a tener el arreglo. Digamos que esta es una variante en cuanto a las formas de poder definir los arreglos. En este caso, digamos que tenemos una forma, digamos, otra variante de cómo poder definir nuestro arreglo. En este caso podemos definirlo como int, de ahí le ponemos el identificador y posteriormente lo inicializamos. Digamos, pero esto al final lo que estamos haciendo es lo que podemos hacer en una sola línea, lo estamos haciendo en dos líneas, ¿verdad? Pero es válido, o sea, al final estamos haciendo lo mismo. Declaramos el arreglo y a ley siempre, cuando ya le vayamos a hacer la asignación o le vayamos a definir la longitud, tenemos que asignarle o crearlo con la palabra new, el tipo con el cual lo hemos definido, en este caso entero, y de ahí le pasamos los valores. En este caso, ¿verdad? Son los mismos valores que están aquí. Entonces, esta es una forma adecuada de poderlo definir. Esto funciona exactamente igual que como una variable. O sea, usted aquí le puede poner, qué sé yo, mi lista, mi arreglo, como usted considere conveniente. Esto les mencionaba, sí debe de seguir el mismo estándar que venimos manejando con las variables.
de que nosotros debemos de asignarle a la variable un nombre que sea, dijimos, representativo de lo que va a almacenar. Aquí, por cuestiones didácticas, le vamos poniendo array, array 1, array 2, array 3, lo que sea. Esto es identificador, esto sí nosotros lo podemos manipular como nosotros queramos. Ahora, lo que sí es de regla, lo que les mencionaba, es lo que está marcado, digamos, en este caso el tipo. El tipo, esto ya es sintaxis, sería el tipo y los corchetes son de regla. Así como también la inicialización con la palabra new, y pues hay variantes para, en el caso le podemos pasar la longitud o le podemos pasar los valores de una sola vez. Por ejemplo, aquí en este caso, digamos, este es básicamente solo por tener una variable, de repente, un cambio, digamos, una forma diferente de hacerlo. En el sentido de que, vaya, por ejemplo, si ustedes en un momento dado llegan a ver este tipo de declaración o este tipo de sentencia, pues ya ustedes van a saber que solamente es una forma diferente de poder declarar e inicializar un arreglo. Por ejemplo, en este caso, como les mencionaba, básicamente aquí lo que se ha hecho es que lo que se puede hacer en una sola línea se ha hecho en dos, pero de repente se puede dar la necesidad, dependiendo de lo que estemos trabajando, y en ese sentido se vuelve necesario, pues, o de repente ustedes lo ven así diferente y ya saben ustedes que solamente es una variante, una variante con respecto a la definición estándar, que básicamente la definición estándar sería esta, la que está aquí al inicio, int, corchetes, array igual a new, int. Aquí siempre va a ir el mismo tipo con el que hemos declarado la variable y le pasamos o la longitud o le pasamos, solo cerramos, abrimos y cerramos nuevamente el corchete y le pasamos los valores. Básicamente así funcionaría. Fíjense que aquí en este ejemplo lo que se ha hecho es que se declara como string, aquí en esta parte, digamos, se declara como string, aquí cambia el tipo, aquí estamos declarando un arreglo en el que vamos a almacenar los días de la semana. Entonces, lógicamente aquí debería ser un string. Le definimos el tipo, le abrimos y cerramos los corchetes y si se fijan aquí, o como pueden notar aquí, dice weekdays, aquí ya no dice array. Entonces es lo que les mencionaba, que esta parte que es el identificador, igual que en las variables, es lo que nosotros manipulamos a nuestra conveniencia. Y siempre lo inicializamos con el new string y aquí le pasamos también, le abrimos y cerramos los corchetes, eso es de sintaxis, eso así debe de ser. Y definimos de una sola vez, como ya sabemos que los días de la semana no van a ser variables, ya sabemos que tenemos de domingo a sábado o de lunes a domingo, eso no va a cambiar. Le definimos los valores de una sola vez y aquí tenemos los valores. Aquí, este es un string, aquí bien se le pudiera haber pasado todo el nombre completo del día, fíjense, en este caso. Aquí le han puesto solamente los primeros tres letras, pero como es un arreglo de string, aquí nosotros podemos poner el nombre completo y no habría ningún problema. Ahora, si aquí definimos como char, el char es un tipo especial, que ya lo vimos. En el caso del char, sí, solo podemos utilizar una letra en cada posición. Si definimos una variable como tipo char, solo podemos almacenar un carácter, porque sería como, el char es como un tipo carácter, entonces solo podemos almacenar un carácter. Entonces, en este caso, si este fuera un char, aquí podríamos ponerle la S, la M, la T, que serían como las iniciales de los días de la semana en inglés, ¿verdad? O le podemos poner las iniciales de los días de la semana en español, ahí ya es como nosotros queramos, porque estos son los valores, no es algo definido. Aquí la persona que declara el arreglo es el que se encarga de mandarle los valores, porque desde el momento que nosotros creamos un arreglo es porque ya tenemos en mente, ya tenemos la necesidad y ya tenemos en mente qué valores queremos almacenar en ese arreglo. Entonces, de eso depende que nosotros le asignemos el tipo, incluso el identificador y pues los valores, lógicamente. Ya tenemos nuestro arreglo, ahí almacenamos información, pero esa información vamos a necesitar después accederla para hacer alguna operación, para mostrarla, etcétera. No vamos a almacenar ahí valores solo por almacenarlos. Entonces, el otro punto importante aquí es la recuperación de esos valores. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de
los días de la semana, el arreglo string que contiene los días de la semana. Posteriormente, ¿cómo muestro yo esos días? Sí, aquí seguimos la lógica de una aplicación de consola, ¿verdad? Pero lo importante aquí, digamos, no es tanto cómo lo imprimimos, que en este caso, por ser de consola, es con un WriteLite, eso ya lo sabemos, sino que aquí es la forma en la que se accede. Si se fijan, ya teniendo nuestro arreglo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente, para un arreglo unidimensional, ponemos el identificador del arreglo, aquí en este caso Weekdays 2, y aquí tenemos la parte de los corchetes, aquí, y le mandamos la posición, en este caso la posición 0, aquí está la salida aquí abajo, miren. La posición 0 me va a mandar lo que tiene aquí en la posición 0, referente al día, al Sunday. Entonces aquí está el valor, la accedo con la posición 0 y aquí me brinda el resultado. Y lo mismo pasa con cada una de las siguientes posiciones. Entonces aquí yo no hago referencia a los valores como tal, sino que a las posiciones. Y dijimos, una cosa importante es que son posiciones o es la longitud de los vectores es base 0. Eso quiere decir que el primer valor no lo vamos a andar buscando en la posición 1, sino que en la posición 0. De eso es bien importante y por eso hago énfasis, porque de repente esto nos puede generar dolores de cabeza a la hora de estar trabajando, porque, digamos, nosotros estamos queriendo acceder y manejar nuestro arreglo accediendo desde la posición 1, pensando que esa es la lógica que nosotros manejamos, aparte de este rollo relacionado con la programación. Pero no, en este caso casi que la mayoría de cuando nos referimos a listas, a arreglos, todos esos sinónimos que vimos, siempre vamos a partir de la posición 0. Eso es bien importante que ustedes lo tengan en mente. Así que aquí así sucesivamente sacamos los valores de los demás datos y pues aquí tenemos el resultado. Este sería un output típico de consola, ¿verdad? Ya lo conocemos nosotros. Igual, aquí si se fijan, lo que se ha hecho es que se ha escrito el console WriteLine y se ha escrito el identificador de la variable y la posición, y se ha hecho lo mismo para cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a ver un poco los arreglos multidimensionales. En este caso dijimos que también aquí en esta parte ya creamos como tablas, como matrices, y este concepto sí es casi que el mismo que lo que nosotros conocemos en la matemática. Entonces cada posición de un arreglo tiene dos índices. Es como que estemos viendo una hoja de Excel, ¿verdad? Una hoja de Excel en el que tiene básicamente para acceder a un valor lo accedemos a través de una celda. Y una celda, ¿cuál es el identificador que tiene? Tiene normalmente la letra y el número. La letra es la referente a la columna y el número es a la fila. Entonces básicamente decimos el valor de la celda A1. Entonces vamos a obtener el valor de esa celda. Lo mismo sucede en este caso, que se hace casi que una tabla parecida a esa estructura que maneja Excel, y lógicamente para acceder a un valor ya no lo accedemos así como aquí, que lo accedíamos con la posición 0, la posición 1, porque como ya es una matriz, entonces aquí lo tendríamos que acceder la posición 0 y digamos que la posición 0 nos representaría la fila o la columna, coma, y tenemos que pasarle el otro identificador que para llegar a conformar lo que es una especie de celda, digamos, y obtener el valor de esa celda. Entonces básicamente el primer valor indica el número del renglón, en este caso sería el número de la fila, y el segundo número el de la columna. Entonces esa es la forma, digamos, en la que nosotros vamos a acceder a los valores. Entonces si quisiéramos acceder al valor de la primera celda, ¿cómo haríamos? Le pasaríamos renglón 0, columna 0, todo parte de 0. Entonces ahí estamos obteniendo el primer valor. Si quisiéramos obtener el segundo valor de la primera fila o del primer renglón, 0, 1, y así sucesivamente. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo, miren. En esta declaración se crea una matriz bidimensional o multidimensional, digamos. Multidimensional puede ser podría ser una incluso de 3. Pero en este caso vamos a ver de la matriz multidimensional, nos vamos a la bidimensional, que es la que más comúnmente vamos a utilizar y va a ser el enfoque para nosotros en el curso.
Entonces vamos a ver aquí la bidimensional de 4 filas y 2 columnas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí en la parte de la declaración debemos de agregar la coma. Si se fijan, aquí está la coma. Aquí está la coma. Entonces esto nos quiere decir que esta va a ser un arreglo tipo matriz bidimensional. Aquí el nombre, ya dijimos, este es el identificador. Aquí le podemos cambiar a nosotros como nosotros queramos. Y pues siempre la sintaxis se mantiene. New y nuevamente el tipo, y entre corchetes le pasamos cuál será la configuración que va a tener en cuanto a las filas y columnas. En este caso nos dice el ejemplo que son 4 filas, aquí en esta parte, y 2 columnas. Y aquí lo podemos ver en este pequeño cuadrito, miren, en este cuadrito. Aquí tenemos básicamente un ejemplo de 3×3. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener 3 filas y 3 columnas. Y aquí básicamente los valores o la configuración la podemos ver de esta forma. Entonces, como les decía yo, para acceder, en este caso, para acceder, digamos, a los valores, aquí, para acceder al primer valor, ¿cómo lo vamos a hacer? Fila 0, columna 0, y obtenemos el 1. Para obtener el valor de la segunda posición de la fila 0, coma, columna 1. Para tener el siguiente valor, fila 0, columna 2. Y así sucesivamente para cada uno. En este caso, para obtener los valores de la columna o de la fila 1, el primer valor sería fila 1, posición 0. Y nos estaría dando este 4. ¿Cómo sería para obtener, por ejemplo, este 8? Como partimos de 0, sería en la parte de la fila le vamos a pasar 2, y aquí le vamos a pasar 1 y obtenemos este 8. Si se fijan, la configuración aquí de las filas y de las columnas ya está en base 0, parte de 0. Entonces básicamente esa sería la forma en la que se manejan los vectores multidimensionales. Digamos que son un poquito más complejos, pero en un momento dado nos pueden servir incluso para crear, si se fijan, tablas completas en una sola variable de tipo arreglo bidimensional, por ejemplo. Eso puede ayudar mucho. Ok, vaya, entonces básicamente con esto estaríamos finalizando la presentación relacionada con las estructuras de control y las matrices, arreglos o listas, ahí como le queramos llamar, es lo mismo, o vector incluso. Entonces básicamente hasta este punto sí ya tenemos bastante material para poderlo poner en práctica.